Gloria sea al nombre de nuestro Dios. Y ahora damos la bienvenida a nuestros hermanos que se conectan por Facebook también. Buenas noches, familia. Buenas noches, bendecidos del Señor. Buenas noches, ungidos del Dios Altísimo. Buenas noches, profetas del Dios verdadero. Gloria al nombre de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y en esta semana, que aquí en Estados Unidos es Semana de Acción de Gracias, podemos juntos seguir dando gracias al Señor. En esta noche doy gracias por el servicio que nos presta mi esposa, nuestra hermana Alicia, que ella es la que nos filma para que podamos salir con Facebook. Y como no tenemos otros medios, lo que estamos usando es un iPhone viejo, un iPhone 5 y después tenemos uno más moderno, un iPhone 7. Esa es la razón por la cual Alicia no ha estado cantando últimamente, porque se nos ha complicado, ¿no es cierto? Pero estamos orando para que el Señor provea otro medio para que ella pueda también tener participación con esos himnos que son de tanta bendición, ¿no es cierto? Y ahora damos gracias al Señor también por todos ustedes, esperando que todos estén bien, y queremos dar honra y gloria. Padre, en el nombre del Señor Jesús, en esta hora invocamos tu nombre sobre nuestras vidas. Oh Santo Espíritu de Dios, Divino Maestro, en esta noche sé tú el que nos guía, que nos enseña, que nos recuerda todas las cosas que Jesús nos habló. Gracias te damos, Santo Espíritu, por tu presencia, por haber inspirado estas benditas palabras que hoy tenemos en la Biblia. Gracias, pero tú también iluminas nuestro entendimiento, oh Señor, para que podamos recibir y atesorar estas palabras y para ponerlas por obra. En el nombre del Señor Jesús te damos toda la honra y toda la gloria. Gracias, gracias Señor. Amén. En esta noche, mis hermanos, los invito a que juntos estemos disfrutando del libro de los Hechos. Hay algunas versiones, ¿no es cierto?, que lo llaman los Hechos de los Apóstoles. Hay otros estudiosos de la Biblia que dicen, no tendría que ser llamado los Hechos de los Apóstoles, tendría que ser llamado los Hechos del Espíritu Santo, porque es nombrado el Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, es nombrado 53 veces en este libro glorioso, ¿no es cierto? Pero en esta noche yo simplemente me adhiero al nombre sencillo de Hechos. Hechos. ¿Saben por qué, mis hermanos? Acuérdense que en la época que se escribió este libro, más o menos el año 62, 63 de nuestra era, el Imperio Romano era el imperio que los estaba gobernando, era el imperio que estaba sobre toda esta región del mundo, ¿no es cierto? Y para ellos existía un dicho muy claro, muy firme, y era la alocución latina que dice res non verba, que quiere decir hechos, no palabras. Acuérdense, mis hermanos, decía, para un romano no había cosa más importante que ver hechos, no tanto oír discursos. Y aún en la mente judía, el judío dice que el conocimiento que no se practica no es verdadero conocimiento. Por eso entonces yo prefiero quedarme con el título de este libro, Hechos. ¿Y son los hechos de quién? Si vamos a decirlo, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, fíjense, ya para entrar en el tema, para ver, vamos a leer un poquito del capítulo 1. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, o sea que no dejaban lugar a dudas, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios.
Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y acá pudiéramos decir, estamos sentados frente a una bandeja con mucha comida, con mucho alimento, ¿no es cierto? Y alimento del bueno, alimento deleitoso. En primer lugar, mis hermanos, dice la palabra en el primer tratado. Ahí estamos viendo que es indudable que quien está escribiendo el libro de los Hechos, él ya había escrito otro tratado. Esto no es una carta, Hechos no es una carta, es un tratado. Y un tratado es un relato, algo puesto por escrito de hechos, ¿no es cierto? Dice, en el primer tratado. Allí vemos que, repito, esta es la continuación de una obra anterior. Y el destinatario de esta obra, aquí lo llama O Teófilo. Dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. En esta noche yo estuve, en este tiempo, en estos días, estuve orando, estuve pidiéndole al Señor que me guiara sobre qué libro teníamos que aprender a estudiar juntos, ¿no es cierto? ¿Qué libro teníamos que sacar un poco a la palestra, digamos, a poner en vigencia, si se puede llamar así, para este tiempo? Y sentí muy clara en mi corazón la guía. Mentiría si dijera, vino una voz del cielo que me dijo, tiene que estudiar tal libro. No, no. Pero Dios nos tiene sus maneras de guiarnos, ¿no es cierto? Y fue poniendo en mi corazón, en mi interior, en mi espíritu, el sentir de que tenía que estudiar, tenía que ser el libro de los Hechos de los Apóstoles. En primer lugar, ¿por qué? Porque el libro Hechos es el libro de historia del Nuevo Testamento. En esta noche, mis hermanos, si vamos a hablar del Nuevo Testamento, que está compuesto por 27 libros, y es notable que aún los católicos, la Iglesia Católica Apostólica Romana, tiene más libros que nosotros, los llamados libros apócrifos. Ellos tienen 73 libros en total, nosotros tenemos 66. Pero en el Nuevo Testamento no tienen ni uno más ni uno menos que nosotros. Tienen los 27 libros que tenemos nosotros también. Y ahí hay una primera cosa importante. Ahora noten otra cosa, mis hermanos. Si el Nuevo Testamento lo vamos a dividir en segmentos, y podemos decir que está compuesto por 4 libros que son los evangelios, que son, ¿qué cosa? Biografías acerca de una persona, Jesucristo. ¿No es cierto? Ahí vemos el nacimiento, la obra, aún el padecimiento, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Todas las biografías terminan con la muerte de la persona. Pero qué linda que las biografías de Jesús terminan en su resurrección. Gloria a Dios, ¿no es cierto? Eso me llena de alegría. Es la primera biografía que termina con una resurrección. O sea que la cosa no termina en la tumba. Gloria al nombre de Cristo. Se puede decir que una persona y se pone para recordarla el año de nacimiento y el año de fallecimiento. Pero qué lindo que nuestro Señor, Él sigue vivo, está vivo. Gloria, gloria al Señor. Y decían 4 libros biográficos que son los evangelios. Pero también el libro, o también se pueden llamar libros históricos, ¿no es cierto? Pero también tienen lo que nosotros conocemos como el libro de los Hechos, que los Hechos, algunos lo llaman, repito, los Hechos de los Apóstoles, es un libro histórico, es el único libro histórico del Nuevo Testamento. Ahora note, cuando usted toma la Biblia completa y va al Antiguo Testamento, usted sabe que el Antiguo Testamento
se lo puede decir que son números, ¿no es cierto? Tiene los 5 primeros, un 5 ahí, son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, llamados Pentateuco o la Ley, ¿no es cierto? Y después vienen, con Josué, empiezan los libros históricos, que son 12 libros históricos, ¿no es cierto? Y después van a venir los libros poéticos, que son desde Job, Salmos, Proverbios, ¿no es cierto? Y después tenemos los libros proféticos, que son, ¿qué cosa? Son los 5 profetas mayores y los 12 profetas menores, que son en total 12, ¿no es cierto? Y hacen el total de 39 libros del Antiguo Testamento. Pero en esta noche yo les quiero mostrar algo, mis hermanos. El Antiguo Testamento tiene 12 libros proféticos. Y en el Antiguo Testamento los libros proféticos nos narran de qué cosa. Ahora, un dato curioso. El primero de los llamados libros proféticos es el libro de Josué. Sabemos que el libro de Josué trata de la entrada, de la salida del pueblo de Dios de Egipto, ¿no es cierto? Ya está a las puertas de la tierra prometida y allí narra los preparativos para entrar a la tierra prometida. Pero ¿cómo comienza el libro de Josué? El primero de los libros históricos. Empieza con una muerte. Mi siervo Moisés ha muerto, le dice Dios a Josué. Pero acá tenemos el libro histórico del Nuevo Testamento y empieza con una resurrección. Gloria al nombre de Cristo. El Cristo resucitado apareciéndoseles por 40 días. Y note qué tremendo el número ese 40. Recién hablamos del número 12. 12 libros proféticos en el Antiguo, libros históricos en el Antiguo Testamento. Un libro histórico en el Nuevo Testamento. Los 12 libros del Antiguo Testamento hablan de las vicisitudes, de las rebeliones, de las fallas del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Porque vez tras vez el pueblo de Israel entraba en un círculo de desobediencia, de pecado, de rebeldía hacia Dios, de derrota y después de arrepentimiento, de venir a buscar a Dios, y Dios les levantaba un libertador. Y así vemos vez tras vez cómo el pueblo se va a terminar dividiendo por la causa de la idolatría, la maldad, y van a terminar en cautiverio allí en Babilonia, ¿no es cierto? Pero en el libro de los Hechos vemos al Cristo resucitado levantando la iglesia gloriosa en la nueva Israel, la Israel espiritual, la iglesia, ¿no es cierto? No que la iglesia haya suplantado a Israel, pero nosotros somos el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo. A todos aquellos judíos y gentiles que hemos reconocido a Jesucristo como el Señor, ahora pertenecemos al cuerpo de Cristo, a la Jerusalén celestial que un día va a ser ensamblada, ¿no es cierto? Gloria, gloria a Dios. Otra cosa que me llama mucho la atención, mis hermanos, volviendo un poco al número 12, que fíjense que cuando leamos estudiemos el libro de Hechos, vamos a ver que los discípulos apóstoles originales fueron 12, ¿no es cierto? Pero va a haber uno que va a entregar al Señor y como consecuencia, en vez de arrepentirse, en vez de buscar a Dios, va y se suicida, se ahorca. Y entonces, antes del día de Pentecostés, en la preparación de Pentecostés, Pedro, que era el que llevaba el liderazgo visible de ese tiempo de la iglesia, ¿qué ocurre? Se pone en pie y dice: varones, es necesario que entre nosotros busquemos a alguien que haya sido testigo, que haya comido con Jesús, que le haya visto, que haya estado con él, y para que ocupe el lugar de Judas, que abandonó, ¿no es cierto?, al irse por elección propia. No es que Dios lo condenó a Judas, no es que fue el instrumento que Dios había predeterminado que no iba a creer y entonces iba a ir a la condenación eterna. No, Judas dice que fue por decisión propia. Y
me llama la atención que los discípulos, los apóstoles, tomaron los medios para reemplazar, para que otro ocupase el lugar, basados en lo que dice la palabra, en particular el Salmo, y allí va a ser elegido Matías. Y ahora después, con el tiempo, y ahí se completa el número de los 12, pero con el tiempo vamos a ver que el primer mártir va a ser Jacobo. Va a morir Jacobo, que es uno de los apóstoles, y ya los discípulos, los apóstoles, no van a buscar a otro que lo reemplazara. ¿Por qué? Porque cuando los 12 apóstoles, 12 originales, muere uno, el resto busca para reemplazarlo. Pero cuando muere otro de los apóstoles ya no se busca reemplazarlo. Hay una sencilla razón, porque Judas fue a la condenación eterna, mientras que Jacobo, el que murió, el mártir, fue a la presencia del Señor y un día va a resucitar y va a reinar sobre las tribus de Israel juntamente con el resto de los apóstoles, ¿no es cierto? Interesantísimo ese dato. Pero también al estudiar el libro de los Hechos, vamos a ver otra cosa importante, mis hermanos. ¿Cómo dividir este libro de los Hechos? Y hay dos maneras que podemos ver o bosquejar este libro para estudiarlo, para analizarlo, para recordarlo, ¿no es cierto? Un bosquejo sirve para que estudiemos de una manera organizada, ordenada. Acuérdense que nuestra mente es una mente secuencial, necesita el orden. Cuando hablamos de un montón de cosas sueltas, la mente humana no puede captar tanta información, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que decía que las dos maneras que podemos dividir o bosquejar el libro de los Hechos, en primer lugar, es como dijo el Señor Jesús en el mandato que le da Jesús a los discípulos. Dice que cuando viniera en el capítulo 1, verso 8, dice, cuando venga el Espíritu Santo, dice, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí tenemos la primera división o bosquejo que podemos hacer de este libro. Los 4 puntos, ¿no es cierto? Primero, en Jerusalén. Pero acá lo tenemos que englobar en 3 puntos, porque Jerusalén y Judea es la misma región, ¿no es cierto? Y eso lo podemos ver desde el capítulo 1 al capítulo 7. Toda la historia está narrada, se desarrolla en el territorio de Judea, ¿no es cierto? Jerusalén era la capital, ¿no es cierto? Ahí la iglesia empieza a ser testigo del Cristo resucitado en Jerusalén y en Judea. Pero después vemos que cómo se va a cumplir la palabra del Señor, porque ya no solamente van a estar en Jerusalén. Cuando vamos al capítulo 8, vamos a ver al evangelista Felipe allí en Samaria. Y en esta noche, mis hermanos, hay confianza en que la palabra de Dios se cumple. Lo que Dios dice, lo que Dios ha preestablecido se va a cumplir. Gloria, gloria a Dios, ¿no es cierto? Y llegan a Samaria. Pero falta un punto de este bosquejo, hasta lo último de la tierra. Ahora, yo tengo acá un globo terráqueo para aquellos los que nos miran por Facebook, ¿no es cierto? Y yo les voy a mostrar que ellos partieron de acá del Medio Oriente, vieron donde está lo que le llaman la Palestina, que para un judío es un nombre no muy honroso, ¿no es cierto? Desde Jerusalén, allí Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, noten qué tremendo. Para llegar hasta lo último de la tierra conocida de aquel tiempo, y acuérdense que estamos hablando del primer siglo de la era cristiana, y hasta el siglo decimoquinto, el siglo XV, ¿no es cierto? La gente creía que el mundo terminaba en esta parte, llegaba acá, ¿no es cierto? No se conocía, no se sabía del nuevo mundo.
de lo que es el occidente, de lo que es América. Y para ellos el mundo terminaba acá. Y qué tremendo, mis hermanos, que Pablo va a llegar a Roma, acá a Italia, cuando dice cuando vaya de camino a España. Fíjense en la meta de Pablo. Pablo tenía entre ceja y ceja el mandamiento del Señor, que era Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Para ellos lo último de la tierra conocida era la región de España. Por supuesto, después nosotros subimos que había más, ¿no es cierto? Esa es una cosa. Ahora fíjense en otro punto que se puede dividir o se puede bosquejar para un mejor estudio el libro de los Hechos, y es en dos partes, del capítulo 1 al capítulo 12. Y vemos un personaje descollante allí en esa primera parte del 1 al 12. Y ese personaje es el apóstol Pedro, ¿no es cierto? Pedro es un caso muy particular, mis hermanos, porque Pedro va a ser el que va a ser el protagonista, vamos a decir así, humano, si se puede decir, de este libro. A Pedro el Señor cuando lo comisionó, ¿se acuerdan el encuentro con el Señor allí en Mateo capítulo 16? ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y Pedro le hace la tremenda confesión: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no es cierto? Y le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca que la iglesia cristiana ha pensado que Pedro era la roca, el fundamento de la iglesia, ¿no es cierto? Es una interpretación errónea, porque lo que está hablando allí era de lo que había dicho Pedro, la confesión que había hecho Pedro. Nosotros somos edificados. Cristo prometió edificar la iglesia. ¿Y cuál es la roca? Indudablemente es Cristo. Pero ¿cómo somos unidos a la roca? Mediante la confesión que hacemos que Jesucristo es el Señor. Allí el Espíritu Santo nos toma y nos bautiza en el cuerpo de Cristo. ¿No es cierto? Otro dato curioso, mis hermanos, acerca de Pedro, es que Pedro fue comisionado por Dios como apóstol a los judíos. Jamás podía haber sido el obispo de Roma, porque él era apóstol a los judíos, mis hermanos. Por eso no es erróneo pensar en Pedro como el primer papa. Y el otro tema, mis hermanos, que ya a partir del capítulo 13, el que va a tomar la batuta, digamos así, el liderazgo, el rol protagónico, va a ser un hombre que no era del grupo original de los 12 apóstoles, Saulo de Tarso, ¿se acuerdan? Y va a ser el hombre que Dios va a usar para expandir el evangelio. Y allí sí va a llegar hasta lo último de la tierra, porque se calcula que Pablo llegó a España. Gloria, gloria al nombre del Señor. Y otros apóstoles fueron para el Asia, ¿no es cierto? Pero se fue dispersando, se fue expandiendo la obra del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Ahora, fíjense que, volviendo al tema de Pedro, el primer apóstol, acuérdense que los papas son reemplazados, o viene la sucesión papal cuando el papa muere, o que renuncia por una cuestión de vejez, ¿no es cierto? Pero el apóstol Pedro fue, si se quiere, reemplazado por Pablo en vida y al poco tiempo. O sea, no sé de dónde sacaron esto de la sucesión papal, como Pedro el primer papa, ¿no es cierto? Pero bueno, dejemos las cosas ahí. Volviendo al tema un poco, para que veamos la importancia del libro de los Hechos, el que lo escribe, dice, ¿quién es el que escribe
este libro. Y es indudable que el que escribe este libro es el mismo que escribió el otro tratado. Y todos sabemos que el otro tratado fue el Evangelio de Judas. Ahora, de Lucas. Una cosa que hay que también como ilustración, Lucas, el nombre Lucas es un nombre abreviado, porque en realidad el nombre es Lucanus, pero al irse latinizando, ¿no es cierto?, pasó a ser Lucas. Y la palabra, cuando nosotros vemos en las referencias que hay en la Biblia, vemos que Pablo, escribiendo allí en Colosenses capítulo 4, verso 14, se refiere a Lucas como el médico amado. Y ahí tenemos una referencia, era un médico, ¿no es cierto? Pero no solo era un médico, sino que era un colaborador fiel de Pablo. Ahora, cuando sigamos estudiando el libro de los Hechos, va a ver que Lucas empieza narrando el libro de los Hechos en tercera persona. Empieza hablando, contando como que él no había estado presente. Pero ya más adelante va a ver que ya no dice ellos, sino que dice nosotros. Partimos, fuimos, ya está metido. Se calcula que Lucas se agregó al equipo, si se puede llamar evangelístico, de Pablo en el segundo viaje misionero. Lucas se calcula que era originario de Antioquía. Antioquía que es en Turquía, allí en el Asia Menor. Y preste atención, Antioquía es una ciudad, un foco bíblico, un centro bíblico muy, muy importante. Los dos focos bíblicos de desarrollo del conocimiento bíblico y de lugar de preservación de manuscritos bíblicos van a ser Antioquía y va a ser Alejandría en el norte del África. De Alejandría salieron todos los manuscritos de cuales van a venir las traducciones de todas las versiones modernas de la Biblia y de todas las versiones que usa la Iglesia Católica Apostólica Romana. Por eso, preste atención, Antioquía fue un centro de divulgación del Evangelio y va a ser en la ciudad de Antioquía donde los discípulos se les va a llamar cristianos por primera vez. Ahora, importante que cuando llega allí Bernabé, ¿no es cierto?, lo manda a llamar a Pablo para que le ayude a enseñar, y estuvieron enseñando a la iglesia todo un año. Ellos se abocaron a enseñarle a la iglesia. Ahora note una cosa, no es porque yo sea maestro ni que quiera llevar agua para mi molino, como dice el dicho, ¿no es cierto? Pero hay una cosa, acá me animo a dar una palabra de corte profético. El gran avivamiento de la tierra va a venir. Présteme atención, la iglesia no se va a ir derrotada. Si la iglesia se fuera en este momento, y la verdad es que no iríamos con un buen récord. La iglesia tiene que ver el gran avivamiento que va a ocurrir. Pero ¿sabes qué? No hay avivamiento si no hay una vuelta a la palabra de Dios. Ahora me dice, hermano, pero se estudia la Biblia, hay mucha información. Sí, hay mucha información, pero ¿vivimos? ¿Vivimos la Biblia? ¿Vivimos la palabra? Y me gusta mucho, repito el título, Hechos. Hechos, no palabra. Res non verba, como decían los antiguos romanos, ¿no es cierto? Hechos, no palabras. Ahora noten otra cosa que les quiero mostrar, ¿no es cierto? Acuérdense, 4 biografías, los evangelios. Un libro de historia, pero la Biblia está compuesta de 21 epístolas, cartas, de las cuales están las cartas pastorales. ¿Qué son las? Vamos a ponerlo de esta manera. Los evangelios son el anuncio, la presentación del evangelio. El libro de los Hechos es el relato de cómo ese evangelio se va a expandir,
cómo se va a establecer, cómo la iglesia va a ser fundada y cómo se va a expandir. Pero ¿saben qué pasa? Que una expansión, si no hay consolidación, es como tratar de remar con un bote con un solo remo. Vieron que los botes de remo tienen dos remos, ¿no es cierto? Un derecho y un izquierdo. Si yo quisiera remar con un solo remo, ya sea el derecho o el izquierdo, voy a estar navegando en círculos, no voy a avanzar. Pero si remo con los dos remos, voy a avanzar. Ahora, ¿cuáles son esos dos remos? Primero es el evangelismo. La iglesia tiene que ser tiene que evangelizar. La iglesia que no evangeliza debe ser evangelizada, mis hermanos. Y el otro remo, el de la consolidación, es la enseñanza, el adoctrinamiento. Por eso hay 4 evangelios, un libro histórico, pero hay 21 cartas que hablan de enseñar. Acuérdense que las cartas están compuestas por la parte doctrinal y una parte práctica, una parte teórica y una parte práctica. Y por último, el Nuevo Testamento está compuesto por un libro profético, que es el Apocalipsis. Ahí es donde se narra las cosas que son, las que han de ser, y lo que habrá de venir, ¿no es cierto? Gloria, gloria al nombre del Señor. Pero acuérdense que no podemos llegar al Apocalipsis si no pasamos por las epístolas, si no somos consolidados, si no somos confirmados con la palabra. Y hay una cosa que a mí no me llama mucho la atención, el tema de seguidores. Pero estábamos haciendo un research con todos los videos que hemos estado subiendo en Facebook y ustedes van a ver que hemos llegado en ocasiones a más de 250 vistas, pero después fueron declinando y noté una cosa, que cuando más tuvimos audiencia, vamos a decir así, fue cuando eran predicaciones sueltas. La gente quiere oír predicaciones sueltas, pero ¿saben qué? Es más difícil ponerse a estudiar un libro. Y entonces ya no todos estamos dispuestos a pasar tiempo. Ahora yo te digo una cosa, mi hermano. Si no le dedicas tiempo a algo, no vas a tener gran cosa. El valor de un tesoro está dado por el valor que uno le da a ese tesoro. ¿No es cierto? Suponiendo esto, por ejemplo, yo valoro mucho los libros. Entonces, si a mí me dicen, voy a un negocio, ¿y dónde voy? Primero voy a Walmart, por ejemplo, ¿dónde voy? Y no puedo pasar sin hacer un alto en la sección de libros. Y donde vaya, lo primero, si voy a una casa, veo si hay libros. ¿Por qué? Porque valoro los libros. ¿No es cierto? Uno busca lo que valora. Mi hermano, si estás teniendo problemas para disciplinarte, para estudiar la Biblia, es porque no estás valorando la Biblia, mi hermano. Te lo digo así de frente. Una Biblia cerrada es un Dios con la boca cerrada. No permito que Dios me hable. Si yo estoy buscando, si yo estoy anhelando que Dios me hable, lo primero que tengo que hacer es abrir las Sagradas Escrituras, mi hermano. Ahora, volvamos al autor, digamos, de los Hechos, Lucas. Y decía Lucas, un médico, un hombre fiel, porque dice Pablo cuando dice, todos me abandonaron, allá en la segunda carta, en el capítulo 4 a Timoteo, todos me abandonaron. Y ustedes ven, dice, solo Lucas está conmigo. Un muchacho que se jugó por el hombre de Dios, que estuvo a su lado en las buenas y en las malas. Gloria al nombre de Cristo. Pero hay otra cosa importante. Lucas fue un hombre elegido por Dios
para escribir estas dos obras, el Evangelio y el libro de los Hechos. Vayamos rapidito al Evangelio de Lucas en el capítulo 1 para que tengamos algunos detalles, cómo empieza escribiendo y da algunas de las razones por las cuales escribe Lucas. Acuérdense que es el Espíritu Santo el que inspiró la Biblia. No inspiró a los hombres, inspiró las palabras que componen la Biblia. Dios movió a los hombres. Allí en Primera de Pedro hay una mala traducción en Reina Valera, y conste que yo soy Reina Valera del 60, pero ahí donde dice los hombres de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo, ahí debería ser corregido, porque en realidad dice, fueron movidos por el Espíritu Santo. Pero la palabra de Dios fue la que fue inspirada, soplada por el Espíritu de Dios, por el aliento de Dios. Y decía que este hombre Lucas, Dios puso en él la carga, el Espíritu Santo lo movió a querer escribir. Y ahí vemos, mi hermano, cómo podemos conocer la guía del Espíritu Santo para nosotros mismos. ¿Saben por qué? Porque en el Evangelio de Lucas, vamos, si lo estudiamos, vamos a ver a Jesucristo obrando a través de un cuerpo físico en una región determinada, ¿no es cierto?, delimitada, la región allí de Israel, la Tierra Santa. Pero en el libro de los Hechos vamos a ver a Jesucristo obrando a través de un cuerpo espiritual que es la iglesia. Y ya no está Jesucristo restringido a una región. Es por eso que Él nos puede decir, vayan al resto del mundo, a toda la tierra, a los confines del mundo. Porque ya no hay límites para el Cristo resucitado. Ya no hay límites al Cristo que puede habitar en la iglesia, mis hermanos. Y la iglesia está compuesta, fíjense, en tantos lugares, tantas naciones en toda la tierra, mis hermanos. ¿No es cierto? Y fíjense, dice la palabra de Dios allí en Lucas capítulo 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron. Porque acuérdense, Lucas no fue miembro original, no fue un apóstol. Incluso no se sabe si era convertido por aquella época. Pero sí, él también recibió la misma información, la misma verdad que habían recibido los hermanos, y que tú y yo hemos recibido la fe. Pero ahora nosotros tenemos que hacer como Lucas. Lucas no se quedó con saber por la superficie. Dice Lucas que tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Ve que un hombre lleno del Espíritu Santo, pero reconoce que hay ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ya en esa época había personas que ya estaban divulgando. Acuérdense que no había los evangelios, no estaban escritos, y se divulgaba en manera oral. Pero ustedes saben que al difundir algo en manera oral, cada uno le va a quitar, le va a agregar cosas de acuerdo a lo que es la persona. Y muchas veces pasa también en nosotros, que a veces en las predicaciones o en la enseñanza sale lo que hay en nuestro corazón. ¿No es cierto? Pero este muchacho se preocupó para que este personaje, Teófilo, y note que se refiere con un título, oh excelentísimo.
Si bien es cierto, la Biblia no dice quién era Teófilo, pero sí esa característica, ese título que le da Lucas, me habla que era una persona distinguida, que era diferente del común de la gente. Y algunos creen que puede haber sido un funcionario público, Teófilo, ¿no es cierto? Pero hay otros hermanos historiadores que se afirman a la versión, digamos, de que Teófilo fue una especie de patronus libri. Un patronus libri era en la antigua Roma un protector de escritores. Acuérdense que antes, bueno, ahora no es nada barato también publicar un libro, ¿no es cierto? Pero imagínese antes, la plata que había que tener para escribir un libro. Pero si usted presta atención, va a ver la búsqueda, el research que hizo Lucas, porque anduvo entrevistando a un montón de gente, de muchos testigos, para tener una verdad precisa de lo acontecido. Se requería mucho tiempo, Lucas no podía entonces estar ajustado a un trabajo, ¿no es cierto?, a cumplir horarios. Y usted sabe que uno tiene que vivir de algo. Y ahí en la antigüedad había hombres pudientes, llamados mecenas, que eran aquellos que se dedicaban a ser benefactores de aquellos que veían que tenían cierto talento, ciertas capacidades, y los patrocinaban, ¿no es cierto?, para que ellos pudieran desarrollarse y pudieran llevar a cabo su obra, ¿no es cierto?, el aporte que podían hacer a la sociedad. Hoy, gracias a Dios, hay muchas fundaciones que dan becas para los chicos para que puedan estudiar. Y en aquella época estaban estos hombres que se calcula que, ¿cómo es que se llama? Teófilo era una especie de patronus libri, que quiere decir un protector para alguien que escribe libros. Y entonces, también algunos dicen que puede haber sido alguien, un funcionario que Lucas ganó para el Señor. Ahora noten que para ganar a un funcionario, Dios no mandó a cualquiera, mandó a un médico, alguien que estaba preparado, alguien que tenía una mente ágil para el estudio, alguien ágil para escribir, para narrar, ¿no es cierto?, para poner por escrito informes. Y yo te digo en esta noche, mi hermano, Dios siempre tiene sus hombres. Gloria, gloria a Dios. Y lo que tú tienes para dar al mundo, nadie te lo va a poder quitar. Solamente tú, si no te pones en las manos de Dios. Así que yo te recomiendo en esta noche, haz como hice yo un día. Le dije, Señor, aquí estoy. Si en algo te puedo servir, aquí está mi vida, Señor. Úsame. Doy gracias, como siempre digo, a Dios por la esposa que tengo, que juntos un día nos pusimos a ver y decidimos que quizás nunca llegaremos a tener una casa, quizás nunca podremos tener autos mejores u otras cosas, pero sí decidimos de corazón poder dedicar más tiempo al Señor. Eso es algo que nadie me lo va a poder quitar. Eso es un privilegio, es un gozo, que repito, doy gracias a Dios, porque Alicia compartió conmigo este deseo, esta visión. Y no es porque querramos ganar imagen, sino que queremos servir a Dios. ¿No es cierto? Gloria al nombre del Señor. Y cuando a veces quiere venir el orgullo a nuestras vidas, cuando alguien nos dice, hermano, qué bendición, esto y que el otro, siempre nos acordamos del burrito en el que montó Jesús. Y en esta noche, mis hermanos, perdónenme, lo digo con toda reverencia, piense un poco qué parte de su cuerpo apoyó Jesús sobre el burro. Se lo dejo ahí para que usted lo piense, cuando se quiera llenar de orgullo. Y dice, el nombre de este personaje, a quien llama
ilustrísimo, excelentísimo Teófilo. El nombre Teófilo. Teófilo significa teos, Dios, filos, amante, o sea, un amante de Dios. Y acá te voy a dejar algo, o le voy a dejar algo. No mires a los hombres por lo que hacen. Empieza a mirar a los hombres por lo que ellos pueden ser en Dios. Lucas, si lo vamos a ver desde el Patronus Libri, quizás haya visto a Teófilo como alguien que le podía ayudar a alcanzar la meta de escribir el libro. Pero Lucas vio a Teófilo no como lo que era, sino como lo que podía ser. Un amante de Dios. Era un diamante que necesitaba ser pulido. Por eso, mis hermanos, en este tiempo que estamos esperando, y te lo digo de corazón, que se decida quién es el que va a ser el presidente de Estados Unidos, yo te digo una cosa, confía en Dios, que el que sea, Dios hará grandes cosas con él y a través de él, porque Dios es soberano. La diferencia no la hace un hombre, la diferencia la hace una iglesia que ora. En esta noche viene a mi mente, si yo esta noche yo le preguntara a ustedes quién es David Cassidy, y ustedes no van a saber quién es. De casualidad alguien pudiera saber quién es David Cassidy. Bueno, David Cassidy es un pastor de Franklin, Tennessee, que escribió un libro, que el hombre se propuso escribir un libro de doctrina de la manera más sencilla que pudiera. Y el título que le puso al libro fue Indispensable. Y decía, por esto amo los libros yo, porque si no fuera por un libro no pudiera saber quién es David Cassidy. Y si no fuera por ese libro yo no pudiera saber de un testimonio que él cuenta cuando él fue estudiante en Birmingham, en Inglaterra. Dice que allí David Cassidy conoció a un muchacho que estaba estudiando allí en la universidad donde él estudiaba, cuyo nombre era Alexander Ogorodnikov. Dice, un ruso, Alexander Ogorodnikov. Y una noche dice que iban caminando a la luz de la luna con otros estudiantes, así como yo, antes de empezar el estudio bíblico que estamos haciendo ahora, salí a caminar por el lugar donde yo vivo y miraba la luna también. Esa luna que fue testigo de la historia, que si la luna hablara nos podría contar muchos hechos de la historia. Quizás podría contarnos que vio a Jesús allí en la cruz, ¿no es cierto? Y tantas cosas. Pero dice que este Alexander Ogorodnikov, con los otros estudiantes, les contó que él cuando vivía en Rusia, fue tomado por el Partido Comunista y metido preso a raíz de su fe cristiana. Y fue llevado a Siberia. Miren, acá tengo el mapamundi, el globo terráqueo, Siberia, la parte de acá arriba, ¿no es cierto? Y lo llevaron a una celda que estaba aislada en el medio del bosque. Y dice que los guardas lo llevaron a la celda y lo desnudaron, le sacaron las ropas. Y no solo eso, sino que rompieron los vidrios de las ventanas y lo dejaron solamente con los barrotes para que el frío de Siberia matara a aquel hombre a causa de su fe. Y dice que este hombre invocó a Dios, Alexander Ogorodnikov, invocó a Dios. Y dice que estaba allí tiritando de frío.
Pero mis hermanos, dice que a lo lejos empezó a oír voces. Y eran oraciones que gente que estaba orando. Y esas oraciones empezaron a subir cada vez más fuerte. Y a medida que él escuchaba esas oraciones allí en el medio del bosque, en la Siberia, empezó a sentir el calor de Dios que lo envolvía. Y empezó a sentir la presencia de Dios. Y él supo que Dios estaba ahí. Mis hermanos, de eso se trata el libro de los Hechos. Que volvamos a experimentar que Dios está aquí. Está con nosotros. No es un Dios que hablamos de Él, es un Dios que habla a través de nosotros. Y dice que al otro día, cuando fueron los guardas, ya para sacar el cadáver y enterrarlo, lo encontraron más vivo que nunca. Y él les pudo hablar que el Dios quien en él confiaba lo había guardado en aquella noche. Y lo puede hacer contigo y lo puede hacer conmigo. Pero en esta noche decidamos de corazón ser fieles al único Dios verdadero. Dios me los bendiga, hermanos.